¿Cómo están, alumnos? Un gusto poder continuar con nuestra clase de eclesiología y bueno, llegar a un tema o un par de temas que en realidad en el libro de Gruden son dos porciones o dos capítulos, que es bautismo y cena del Señor. Tuve que hacer en otro lugar, entonces por eso un poquito el retraso de días que ha costado trabajo, pero ya estoy grabando de otra manera. Así que bueno, vamos a avanzar, ¿sabes? Recuerda que estas son reflexiones en base a algo que tú estudiaste, pero también el formato corto te puede ayudar para poder recordar cada tanto qué fue lo que vimos y aprendimos, ¿no? En esos capítulos, bautismo y cena del Señor, ¿sí? Bien, primero aclarar que hay dos ordenanzas o dos sacramentos. La Biblia es clara al definir dos ordenanzas para la iglesia. Otros llaman a estas dos ordenanzas como sacramentos, y son el bautismo y la cena del Señor, es decir, ordenanzas universales para cualquier iglesia, en cualquier parte, en cualquier punto de la historia, serían bautismo y cena del Señor. Vamos a darle al bautismo entonces. El bautismo se realizaba por inmersión. Bueno, así es como se ve en la Biblia. La palabra inmersión, la palabra griega baptizo significa literal hundir, sumergir o inmergir, ¿sí? Entonces, los ejemplos del Nuevo Testamento respaldan el bautismo por inmersión. ¿Por qué? Porque así se hacía, porque es lo que significa baptizo, la palabra griega, y bueno, y sobre todo porque el simbolismo de la unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección es precisamente esto. Romanos 6 habla muy claro de eso, donde una persona baja las aguas, muere y resucita. Eso es lo que ocurre en un bautizo, esa es la simbología. Por lo tanto, la inmersión es como clave para entender pues cómo se debía hacer el bautizo. Y esto lo digo porque hay todo un debate, ¿no? Bueno, el bautismo simbolizaba la muerte, o simboliza la muerte más bien, a la vieja vida y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Romanos 6, como te dije. El descenso de la tumba y ser sepultado en el agua. Salir del agua representa ser resucitado con Cristo para una nueva vida. El bautismo por rociamiento o derramamiento no tiene este simbolismo, es decir, cuando mojan la cabeza de los bebés, se pierde totalmente este simbolismo, por no decir de todos los elementos teológicos, ¿no? Pero estamos hablando de la forma. Bien, consideraciones del bautismo. El bautismo debe ser dado solo a aquellos que demuestran evidencia de haber comenzado la vida cristiana. Y esto es muy interesante porque hay toda una discusión de quién se puede o quién se debe bautizar. Hay muchos lugares o muchas iglesias donde ponen pues una serie de elementos o trabas o te dicen no se puede, o tienes que cumplir todos estos requisitos para poder bautizarte, cuando en realidad bíblicamente pues solamente queda evidencia de haber comenzado o haber nacido de nuevo, ¿no? O haber reconocido a Jesús como Salvador. El Nuevo Testamento enfatiza que el bautismo siempre sigue a la fe que salva. Es obvio, no te puedes bautizar sin antes haber sido salvado. Y el Nuevo Testamento presenta el bautismo como un acto para aquellos que han sido sepultados y resucitados con Cristo mediante la fe. Es decir, el bautizo, que una persona se bautice, es solo un simbolismo de algo que ya ocurrió espiritualmente en su vida y que ya ocurrió de manera literal, pues esa muerte, ese morir a uno mismo, el pecado, etcétera, y la resurrección en una nueva vida en unión con Cristo. Y lo que hace en el bautismo es que, ahora, no quiere decir que por eso no es importante, de hecho es un mandamiento, es una ordenanza, pero el bautismo lo que hace es que refleja de una manera visible, simbólica, eso que ocurrió internamente de verdad, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender que un no creyente no se debe bautizar, pero alguien que ha creído en Jesucristo se debe bautizar. Simple y sencillamente. La Biblia no dice que primero tienes que discipularte durante 2-3 años o tanto tiempo para poder bautizarse. Eso es una regla que pone una iglesia, y entiendo que el corazón de esa regla
es cuidar de no bautizar a alguien que no sea verdaderamente salvo. Está bien, es más que reglas, serían filtros para tener cuidado, para cuidar el evento, digamos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a veces esas reglas superan al discernimiento, a lo que debe de hacerse, y esos filtros se vuelven como, ¿sabes qué? Mucha gente, así como mucha gente puede haber falsamente decir me quiero bautizar, mucha gente dice, bueno, con que yo lleve estos requisitos y cumpla estos filtros, ya me puedo bautizar, y también resulta que finalmente no son salvos. Entonces, cualquier filtro que tú pongas tienes que aprender a lidiar con el riesgo de que se te vaya por ahí un caso de que, no sé, recuerdo que hay muchas historias de personas precisamente que se fueron bautizadas y luego se alejaron de Cristo, o personas que quizás no tenían la mayor evidencia, pero resultaron estar más conectados con la iglesia, con el evangelio. Entonces, esos filtros son buenos, pueden ayudar, pero no deben de ser como el Espíritu Santo. Mucha gente pone esos filtros como si fuera el Espíritu Santo prácticamente, y luego resulta que ponemos reglas que Dios no puso. Así que cuidado nada más con eso, ¿sí? Ser cuidadosos, yo estoy de acuerdo con eso. Bautismo de infantes, te hablaba hace un ratito de este debate que hay con el bautismo de infantes, de por qué en algunos lugares, véase la iglesia presbiteriana, si tú eres presbiteriano, pues tú entenderás esto y seguramente tendrás muchas ganas de decirme, oye, es que no lo entendiste bien, hoy es que... Así que discúlpame si lo voy a decir de una manera muy trivial o muy por encima, y que tú pienses que no le estoy haciendo justicia a la doctrina, ¿sí? No es mi intención. Mi intención es simplificarlo para que mucha gente que no lo sabe, pues pueda entender un poco esto. Pero mira, Pablo asume, y tú lo leíste en el capítulo, Pablo asume que el bautismo es para aquellos que han experimentado la salvación y han demostrado evidencia de regeneración, ¿sí? Así de simple, ¿no? El bautismo de infantes plantea la pregunta si tienen la capacidad de ejercer la fe por sí mismos. Mira un bebé no puede ejercer la fe. Y si no puede ejercer la fe, no puede ser salvo. Por lo tanto, un bebé no es salvo como tal en ese sentido. No quiere decir que Dios no pueda salvar a los bebés, como creemos muchos, ¿sí? Pero un bebé no puede decir, sí, creo en Jesucristo, en el Evangelio, ni habla, ¿sí? O un niño muy pequeño no puede comprender eso, la regeneración. Y Romanos 6, 3, 4 expone que quienes se bautizan con Cristo en su muerte, ahora tienen un llamado a andar en una nueva vida. Y la pregunta es, ¿podría afirmar Pablo eso sobre un bebé? Es decir, ¿un bebé puede andar en una nueva vida después de bautizarse? Porque Pablo dice, ¿sabes? Que los que se bautizan pueden andar ahora en una nueva vida. ¿Un bebé puede hacer eso? ¿Un bebé puede bautizarse y después comenzar a vivir una vida de frutos, una nueva vida en Cristo, o se va a portar mal? Entonces, sé que lo estoy trivializando mucho, sé que suena absurdo, pero lo que quiero decir es que es muy difícil entender que un bebé pueda encajar dentro de lo que Pablo dice que normalmente ocurre en el bautizo y con quienes se bautizan antes y después del bautizo. Porque un bebé es un bebé, ¿sí? O un infante, ¿sí? A un niño, por ejemplo, de 4 años. Así que, y bueno, la explicación es otra. Ellos tienen una teología del pacto, la familia, etcétera, ¿no? Hay otros elementos que valen la pena. Yo ahorita no me estoy metiendo como a analizar a fondo de qué va, pero estoy diciendo que nada más con estas simples preguntas, para mí ya descartaríamos la posibilidad de que la Biblia estuviera argumentando que se puede bautizar a infantes. Así que, pues ahí está, te digo, podemos platicar al respecto. Lo he platicado con amigos presbiterianos, o sea, sé que no es tan sencillo como parece decir no o sí, pero para mí es muy claro, para mí y para muchos, que el bautismo debe ser por inmersión y debe ser en una edad donde puede ser incluso un niño, un adolescente, un adulto, ya puedan haber experimentado la salvación por medio de la fe y puedan luego demostrar una nueva vida en Cristo. Y para eso se requiere cierta edad. No te voy a decir que después de cierta edad, no. Yo he bautizado una niña de 9 años, por ejemplo, que tenía muchas evidencias, que platiqué a fondo con ella y que demostró
será una persona que había entendido el Evangelio. Y si es así, como el etíope con Felipe, preguntar, ¿qué me impide bautizarme? Nada. Si tú has creído en Jesucristo, y es, chécate cuando quieras Romanos 8, ahí lo cuenta bien eso. Si tú has creído en Jesucristo, tú puedes bautizarte. Entonces, nada más cuidar eso. Y cena del Señor. La cena del Señor simboliza la muerte de Cristo y se proclama su sacrificio, ¿sí? Representa la cena del Señor es otro de los sacramentos y hay ciertos elementos que menciona ahí el autor que ocurren, digamos, en la cena del Señor y a través de la cena del Señor. La cena del Señor simboliza la muerte de Cristo y se proclama su sacrificio. Representa nuestra participación en los beneficios de la muerte de Cristo. Es lo que representa, ¿sí? Es lo que simboliza. El pan y el vino de la cena del Señor nos brindan alimento y refrigerio espiritual. También hay que entender esto, hay un alimento del alma que se da a través del pan y el vino. No es un alimento físico, pero no es nada lo que estamos comiendo prácticamente, pero sí nos brindan alimento y refrigerio espiritual. Somos llenos del Espíritu Santo. Y participar juntos en la cena del Señor muestra la unidad de los creyentes. El relato bíblico de la cena del Señor siempre va acompañado con un enfoque en la comunidad, en la unidad, en el cuerpo de Cristo. Así que es clave esto de la unidad de los creyentes. Y en la cena del Señor nos acercamos a la presencia de Cristo, recordamos su amor y recibimos alimento espiritual. Es un resumen un poco de lo que es la cena del Señor, ¿sí? Participar en la cena del Señor confirma el amor personal de Cristo por cada uno de nosotros. Es algo que tú vas a experimentar en la cena del Señor. La invitación a la cena del Señor asegura que todas las bendiciones de la salvación están reservadas para nosotros. Y eso es tremendo, ¿eh? Tú cuando celebras la cena del Señor estás declarando esto. Todas las bendiciones, todas las promesas, todos los beneficios de la muerte de Cristo, de la salvación, me pertenecen, ¿sí? Y al participar en la cena del Señor afirmamos nuestra fe en Cristo y reconocemos su sacrificio por nuestros pecados. Es un gran recordatorio del Evangelio, de lo que hemos creído, de lo que hemos seguido. Entonces, por eso la cena del Señor es súper importante y es algo que debes hacer regularmente cada mes. Algunos lo hacen cada 2 meses, algunos lo hacen mucho más seguido, pero debe ser algo que recuerdes y cuando lo hagas con total respeto, ¿sí? Pero bueno, es transubstanciación. Ya sabes ese tema, ¿no? Seguramente lo habías escuchado, pero bueno, según la enseñanza católica romana, el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Literal, ellos no dicen que es un símbolo, ellos dicen que en la cena del Señor, cuando ellos la celebran la misa, ocurre un milagro cada vez que se celebre, que es que el pan, digamos, literal ocurre un milagro y ya es el cuerpo de Cristo. Es súper raro, ¿no? Pero bueno, es lo que creen y no es lo que creen algunos, es lo que cree oficialmente la Iglesia Católica. Y el vino se convierte literal en sangre, creen ellos. Y esta transformación se llama transubstanciación y ocurre cuando el sacerdote pronuncia las palabras, esto es mi cuerpo. Ocurre el milagro. Es muy místico esto, como muchas de estas cosas que enseñaban, ¿no? Se cree que en la Eucaristía se imparte la gracia a los presentes y se considera un sacrificio real, aunque diferente del sacrificio de Cristo en la cruz. Es un sacrificio real a través del cual reciben la gracia. ¿Recuerdas cuando vimos medios de gracia y vimos que los católicos interpretaban que la gracia es algo que tú obtienes a través de ciertos hechos con los que Dios te va dando gracia? Bueno, ellos creen que cuando tú celebras la cena del Señor ocurre este milagro y este sacrificio de Cristo y tú participas, entonces Dios te provee cierta gracia. Para mí es un absurdo, pero bueno, es lo que creen ellos, ¿no? En la enseñanza católica, solo los sacerdotes válidamente consagrados tienen el poder de realizar la consagración y se les debe dar adoración a Cristo presente en la Eucaristía. Es un evento muy solemne porque solo los sacerdotes tienen acceso a esta capacidad de obrar el milagro, ¿sí? Vaya.
Bueno, Lutero rechazó la transustanciación, pero creía en la presencia real de Cristo en la cena del Señor, ¿sí? Lutero afirmó que el cuerpo físico de Cristo está presente en, con y bajo el pan y el vino, es decir, que Cristo sí estaba literalmente ahí, pero no como que eran pedacitos de su cuerpo y su sangre, sino que era algo más profundo, en, con y bajo, eso, ¿no? Se utiliza el ejemplo de cómo el agua está presente en una esponja sin ser la esponja misma, ¿sí? Pero es una presencia real, ¿eh? O sea, no es simbólico. En- los luteranos creen en la cena, eso, y esto se llama consustanciación, ¿sí? Los luteranos creen en la cena del Señor, el verdadero cuerpo que en la cena del Señor el verdadero cuerpo de Cristo y sangre de Cristo están realmente presentes para que los cristianos los coman y beban. La conversión de la Confesión de Augsburgo, documento luterano, también afirma la presencia real de Cristo en la cena del Señor. Es decir, esto es la creencia oficial y es distinta a la enseñanza católica. Y nosotros, bueno, creemos esto. Una presencia de Cristo simbólica y espiritual. Sí, Juan Calvino y otros reformadores argumentaron que el pan y el vino en la cena del Señor no se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que simbolizaban su presencia. Es lo que creemos nosotros. O sea, sí está Cristo ahí, pero simbólicamente y espiritualmente, ¿sí? La mayoría de los protestantes actuales sostienen que además del simbolismo hay una presencia espiritual especial de Cristo en la cena del Señor. O sea, y eso también yo lo creo. Jesús prometió estar presente cuando los creyentes se reúnen en su nombre, lo que implica una presencia especial en la cena del Señor. Al participar del pan y el vino en la cena, los creyentes se encuentran con Cristo y participan de Él y de todos sus beneficios. Eso es lo que creemos. O sea, el hecho de que no creamos lo que creen los católicos no significa que nosotros no veamos en la cena del Señor algo así súper increíble, súper espiritual. O sea, sí, pero queremos ser cuidadosos con cómo lo estamos interpretando. Y por supuesto, aunque es simbólico, hay una presencia simbólica, también hay una presencia espiritual. Espiritualmente nosotros estamos con Cristo en ese momento porque Él lo prometió. Así que eso, ya solo eso es suficiente para ver la cena del Señor como algo, wow, como algo increíble, ¿no? Entonces, para que lo consideres, porque la cena del Señor es uno de los regalos más increíbles que Dios nos dejó para seguir esta ordenanza, y los beneficios de celebrarla son increíbles. Si tú no celebras la cena del Señor, créeme, te estás perdiendo de mucho, estás desobedeciendo, lo cual es grave, pero te estás perdiendo de muchas bendiciones, porque recuerda que es un medio de gracia que Dios ha puesto para nosotros. Así que, bueno, espero que lo consideres, que respetemos este tiempo, que le demos el valor que debe de tener, y nos vemos en la siguiente y última clase.